Hola, mi nombre es Eduardo Trujillo González, estudiante de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco de la UEM. Mi tema para la materia de metodología de la investigación que imparte el doctor René Arnulfo García Hernández es Keystroke para la autenticación de personal en sistemas con texto fijo y texto libre. A lo largo de nuestra vida utilizamos una cantidad incontable de aplicaciones, en las que como método tradicional de autenticación se utiliza un login, que consiste básicamente en el uso de un usuario y de una contraseña. El nombre del usuario y de la contraseña suele tener palabras clave, que extrae de sus gustos musicales, influencia cultural, hobby, etc. Al estar relacionado con sus gustos, la mayoría de las personas utilizan los mismos usuarios y contraseña en la mayoría de las aplicaciones, ya que se les facilita recordar estos datos. Esto representa una ventaja para los ciberdelincuentes, ya que aplicando ataques de fuerza bruta o phishing, pueden lograr obtener la contraseña de la víctima, poniendo en riesgo su información personal o de alguna institución en la que esté registrado. Existen múltiples métodos biométricos de autenticación, pero antes de comenzar a hablar de ellos, vamos a introducirnos un poco en la biometría. La biometría es la ciencia de identificación de los seres humanos en base a sus características físicas únicas. Su principio es que cada individuo es único y posee rasgos físicos o patrones de comportamiento distintivo. Un ejemplo es la identificación por rostro, huellas dactilares, iris de los ojos o patrón de tecleo, que es el keystroke. El uso de la biometría resalta dentro de sistemas de seguridad en informática y la detección de patologías en medicina. En este trabajo hablaremos sobre el método de autenticación biométrico keystroke. El keystroke se basa en el reconocimiento de patrones de tecleo para la recopilación de rasgos biométricos. Los factores que recopila el keystroke es el tiempo de pulsación, el tiempo de traslación en secuencia de teclas y el tiempo de traslación en combinación de teclas. La recopilación de esta información se extrae por medio de una serie de pruebas, en las que se teclea su usuario y contraseña, en el caso de texto fijo. Se almacenan estos datos y se crea un perfil biométrico con los patrones de tecleo obtenidos. En el caso del texto libre, la prueba consiste en ingresar un texto mayor a 500 caracteres, no importa si es una oración específica o al azar. El análisis de este se basa en el tiempo de traslación entre teclas. La aplicación de este método de autenticación biométrico no se limita a sistemas de autenticación de un solo paso, como es el reconocimiento de huellas dactilares o iris. El keystroke puede utilizar la autenticación de un solo paso en conjunto con un login o puede analizar continuamente al usuario que está interactuando con el sistema. Su aplicación es adaptable a cualquier sistema en el que el usuario interactúe constantemente con el teclado o con el cursor. Como ejemplo, para la aplicación del keystroke se puede aplicar dentro de un sistema educativo en línea. Es muy difícil para los sistemas reconocer que la persona que está tomando el curso sea quien se registró y, lo más importante, sea quien esté realizando las actividades y exámenes. El keystroke, mediante el análisis de texto libre, puede verificar que el usuario que se registró al inicio sea quien interactúa con el sistema en actividades posteriores o si se trata de otra persona. El uso del keystroke como alternativa a métodos biométricos de autenticación es muy bajo a comparación de los otros. A pesar de que no es necesario tener hardware especial como lo requiere la mayoría de los métodos de autenticación biométricos, como ejemplo el escáner de huella dactilar o el escáner del iris, solo se necesita un teclado y un software para el reconocimiento de patrones de tecleo. Ya conociendo un poco sobre el tema del keystroke y sus aplicaciones, nos introducimos a las metodologías y factores. Los factores de medición dentro del keystroke es el tiempo de tecla a tecla, el tiempo de pulsación, los caracteres especiales, el texto de prueba en cuanto a longitud para el texto libre, el número de pruebas por usuario, la longitud de la contraseña en cuanto a texto fijo, caracteres especiales dentro de la contraseña o texto libre y la adaptación de perfil, que es la plantilla del
del usuario, su perfil biométrico. Bueno, comenzamos con Araujo, que toma en cuenta estos 7 factores, y con Coutel, que solo toma en cuenta 6 factores. Araujo es sobre texto fijo y Coutel trabaja en texto libre. De Lima trabaja ambos, pero se especializa más en texto fijo, y Mondal es quien empieza a hacer estudios en cuanto al movimiento del cursor. Para este trabajo utilizamos las metodologías de Araujo y Coutel. Araujo trabaja con un clasificador basado en modelo difuso FUSI, con una secuencia de 30 caracteres, 2 contraseñas, una impuesta y una familiar. El número de muestras que considera por usuario son 20, y las características de la contraseña son letras, números, signos y con un mínimo de 10 caracteres. Cabe resaltar que Araujo es quien trabaja el texto fijo, es decir, la autenticación de un solo paso, adicional al login, y Coutel trabaja el texto libre. Coutel trabaja con K vecinos más próximos, con una secuencia de caracteres de 89 caracteres, 3 contraseñas familiares, de 1 a 10 muestras por usuario, y las especificaciones de la contraseña no están definidas. Araujo evalúa 3 casos para su metodología de autenticación de un solo paso en texto fijo. Si el usuario aún no está registrado, se le pedirá que teclee 10 veces su clave. Cada nueva secuencia de caracteres se compone de la clave, que será extraído un conjunto de características, que estos conformarán su perfil biométrico. Si el usuario ya está registrado, se le pedirá que ingrese su clave una sola vez, y se extraerán las características, que serán comparadas con su plantilla correspondiente. Si el usuario es aceptado, entra en el mecanismo de adaptación, el cual actualiza su perfil biométrico con las nuevas y viejas características de patrones de tecleo. Coutel trabaja con texto fijo y texto libre para la identificación del usuario. Los factores que toma es la complejidad de la contraseña, si la contraseña contiene caracteres especiales, letras mayúsculas, letras con acentuación y el tiempo de pulsación entre ellas. La recolección de patrones de tecleo es la siguiente. Se le solicita al usuario que escriba su contraseña n veces y se guardan los datos por tupla, compuestas de cada traslación entre las teclas pulsadas. Se realizan 30 pulsaciones de la contraseña y solo se toman en cuenta 20, y las otras 10 entran en fase de entrenamiento. Coutel, para su estudio de texto fijo, solicita que se teclee su usuario y su contraseña, que el cambio de campos entre el formulario sea forzosamente con el cursor, y que el usuario y contraseña compartan cierto grado de dificultad. Al decir cierto grado de dificultad, se toma en cuenta los caracteres especiales o las letras mayúsculas dentro de la contraseña. Para el texto libre, consiste en ingresar una cadena de texto de cierta longitud. Para el experimento que realizó Coutel, se utilizó un texto con 800 caracteres de longitud, entre ellos se encuentran caracteres alfanuméricos y de puntuación, y se solicita al usuario que se le teclee. En cuanto al texto fijo y al texto libre, se considera la misma plantilla, con los mismos patrones de tecleo, y así se llega a la conclusión de que si el usuario que se registró es quien está interactuando con el sistema a través del tecleo de texto libre, o si es un intruso. La conclusión de la investigación es que el estudio de texto fijo dentro de sistemas de seguridad adicional a un login es la solución a la mala administración de contraseñas, a posibles ataques o al robo de contraseñas. El estudio del texto libre dentro de un sistema de seguridad adicional al análisis de texto fijo o autenticación de un solo paso mediante el keystroke garantiza que el usuario que ingresó al sistema sea quien se registró anteriormente y sea quien esté interactuando actualmente en el sistema, y no sea un impostor.